Gloria al Señor. Quiero que vayamos ahí, mi hermano, a Hebreos, al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro o la carta a los Hebreos. Gloria al Señor, la carta a los Hebreos. Vamos a ir ahí al capítulo 6 y el versículo 1, el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, y vamos a ir al verso 10, versículo 10 y versículo 11. Dice Pablo: por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando de una profecía, ¿verdad? Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso está en Jeremías capítulo 31. Aleluya. Mi hermano, Dios estaba profetizando acerca de la restauración, acerca de que el pueblo de Israel, tanto las 10 casas perdidas, mi hermano, la casa de Efraín y la casa de Judá, iban a ser restauradas al final de los 2 días, al final, mi hermano, de los 2000 años de gracia que ya terminaron, Gloria al Señor. La restauración de Israel, mi hermano, mi hermana, viene a través de la restauración, de la redención de nuestro Señor Jesús, del nuevo pacto, hecho por el nuevo pacto, hecho por nuestro Señor Jesús, mi hermano, el Mesías. Y eso es lo que habla la palabra en el libro de Romanos, que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, dice, le recibes en tu corazón, creyendo que Él se levantó de los muertos, que Él se entregó como cordero por ti, mi hermano, y por mí. Dice que tú tendrás salvación y vida eterna. Dice que Él entrará en tu corazón y que el Espíritu Santo hará de ti, dice, un templo y morada. Aleluya. Jesús vino a la casa de Israel, mi hermano, y vino a la casa de Judá. Mi hermano, exactamente, Jesús vino al pueblo de Israel. Jesús no vino para los gentiles. Jesús vino al pueblo de Israel. Y estos versos son claves porque aclaran que Jesús el Mesías vino a la casa de Israel y a la casa de Judá, mi hermano, pero añade que no le recibieron, o sea, no creyeron en Él. No creyeron en Él, mi hermano. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, ahí en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 1, gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a ir allí al versículo 11 y 12 del libro de Juan. Dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Hijos de Dios. Mi hermano, cuando el Señor preparó ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, cuando Dios mandó a los discípulos a predicar, y dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, dice la palabra, mi hermano, que Él les dijo: vayan a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Específicamente, Jesús vino a Israel. Jesús vino al pueblo de Israel. Por eso que cuando la mujer cananea, la ferofenicia, ¿verdad?, la cananea que llegó delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, ten misericordia. Jesús le dijo: no, porque yo he venido a mi casa, he venido al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Yo he venido a mi pueblo. Y la mujer le dice: pero aún los perros comen de la migaja que se cae de la mesa. Esa era fe. Y por eso Jesús sanó a su hija, por la fe de aquella mujer. Por la fe de aquella mujer, por creer fervientemente que Él era el Hijo de Dios y que solo Él podía traer sanidad a su hija. Aleluya. Gloria al Señor.
Entonces, mi hermano, Jesús vino a la casa, a su casa, a la casa de Israel, a las 10 tribus perdidas y a la casa de Judá. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces la bendición, mi hermano, llega a los pueblos gentiles, no por pertenecer a la casa de Israel, sino, mi hermano, llega a la casa gentil. La salvación de Jesús, el Mesías, llega a la casa gentil, a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, no por ser pueblo de la casa de Israel, sino, mi hermano, porque la casa de Israel rechazó al Mesías. Ellos rechazaron la palabra. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces es aquí donde entra la bendición profética de Jacob, mi hermano, que le dio a Efraín, que se convertiría en multitud de naciones. En el idioma hebreo, mi hermano, mi hermana, se lee Melo Hagoyim, multitud de pueblos gentiles. Melo Hagoyim, Goyim es los gentiles y Melo son multitud, significan naciones, multitudes. Mi hermano, Melo Hagoyim, muchos de los pueblos gentiles que hemos pasado a formar parte del nuevo pacto, los pueblos gentiles que hemos pasado a formar parte del nuevo pacto a través de la sangre de Jesús, a través de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En mucha gente, no en todos, pero en mucha gente recorre sangre de la casa de Israel. ¿Sabe por qué? Porque este pueblo fue esparcido por todo el mundo. La profecía de Jacob dice que le profetizó que iba a ser multitud de naciones. Mi hermano, han pasado más de 2.500, 2.900 años después de esa profecía. Más de 2.900 años. El pueblo de las 10 tribus perdidas de Israel fueron esparcidos por todo el mundo. Fueron esparcidos. Mi hermano, la sangre de ellos, mi hermano, en mucha gente americana, en muchos latinos, en muchos europeos, en muchos asiáticos, en muchos africanos, hay sangre, mi hermano, sangre de la casa de Israel. Hay una tribu y está muy interesante eso. Hay una tribu en África, mi hermano, que les hicieron, porque ellos decían pertenecer a la descendencia de las 10 tribus de la casa perdida de Israel. Son morenos, todos. Pero ¿sabe qué? En sus genes está, mi hermano, la descendencia israelita. En sus genes está la descendencia israelita. Imagínense qué tremendo. Allá por Sudáfrica están ellos. Allá por Sudáfrica. Más de alguno de nosotros, de los hispanos, mi hermano, que tienen el abuelito, el bisabuelo que fue español. Bueno, yo tengo dos bisabuelos europeos. Y mucha gente, o sea, tiene 2, 3, 4, 5 descendencias. Así es, desde México hasta Argentina. Somos una mezcla de muchas descendencias. Y parte de esa descendencia, mi hermano, puede ser que en su sangre, en sus genes, recorre, mi hermano, la sangre de Efraín, la sangre de la casa de Israel. Y por esa razón, por Efraín, su hijo amado, el primogénito, era el nieto, pero acuérdese que Jacob, su hijo preferido, era José, al que habían vendido. Por lo tanto, sus nietos eran sus preferidos. Y él escogió a esos 2 varones para bendecirlos. Y puso su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda la puso sobre Manasés. Y dice que José quiso separar sus manos y le dijo: no, hijo, así es. Porque Efraín será multitud de naciones. Multitud de naciones. Aleluya, multitud de naciones. Mi hermano, la plenitud de los gentiles. Melo Hagoyim. La multitud de naciones eres tú y soy yo. Y dice la palabra, mira qué interesante esto. Mira qué interesante. Quiero que vayamos al libro de Romanos y terminamos ahí en el libro de Romanos.
ahí donde comenzamos en el libro de Romanos. Vamos a ir ahí al capítulo 11 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Mira qué interesante, gloria a Dios, lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Mira allí en el versículo 11, capítulo 11, verso 11 del libro de Romanos. Dice, el título dice: la salvación de los gentiles. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros, o sea, hablando de nosotros los gentiles, hablo, dice Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, escucha, hablando de la casa de Israel, de las 10 tribus perdidas, dice que si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, del olivo se cortó la rama, Dios cortó la rama de Israel, de la casa de Israel, dice, y tú siendo olivo silvestre, o sea, nosotros, el pueblo gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de esa rama y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, dice. Por eso dice Pablo allí en el versículo 25, que estaba dando el misterio para que no seáis arrogantes, que no nos jactemos. ¿Sabe por qué? Porque dice que hemos sido injertados. El pueblo gentil, el pueblo bastardo, mi hermano, que tal vez anda sangre israelita ahí en nuestras venas y en nuestros genes, pero no nos reconocen como israelitas. Pero dice, ha sido adoptado, ha sido injertado en ese olivo donde fue arrancada esa rama. Fuiste injertado, mi hermano. No te jactes contra la rama, dice. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aleluya. Hablando de los gentiles, mi hermano, mira qué importante. Por fe el pueblo gentil fue injertado en ese tronco del olivo, mi hermano, en el tronco de Israel. Gloria al Señor. Y quizá en tu sangre corre sangre de Efraín, de la casa de Israel, mi hermano. Y la profecía dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Escúchame, cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Pero de esa plenitud vamos a hablar el día de mañana. Así que yo te invito el día de mañana que puedas ver también este mensaje del día domingo, gloria al Señor, 14 de junio del 2020. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Señor les bendiga.